Y bueno, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Viva Canadá. En Viva Canadá seguimos explorando las diferentes opciones que tienen ustedes, nuestros oyentes, para emigrar a Canadá, para cumplir el sueño canadiense. Y ese sueño canadiense empieza paso a paso. Bueno, y de nuevo estamos aquí con María Elisa Oñate. Quienes no conozcan a María Elisa nos ha acompañado ya en varios programas, nos acompañó contando su historia en el episodio 2 y en los últimos 2 episodios nos contó de su experiencia como agente migratoria en Young Immigration y nos contó sobre el Express Entry con trabajador calificado y con Canadian Experience Class. Bueno, María Elisa, bienvenida de nuevo aquí a Viva Canadá. Hola Henry, muchas gracias de nuevo por darme la oportunidad de estar aquí. Espero que este episodio sea muy informativo para todas las personas que quieren venir a trabajar en Canadá. Bueno, María Elisa ya lo ha dicho. Hoy hablamos no de estudiar, sino de trabajar. Yo creo que es un tema bien importante. Es un hierro caliente que más de uno quisiera tener en las manos porque encontrar una oferta de trabajo en Canadá a veces es tan difícil. Pensar en poder ir a Canadá a trabajar es difícil. A veces ir a estudiar es un esfuerzo muy grande que no todos tienen el placer o la oportunidad de tenerlo. Entonces, hoy hablamos de trabajar. Pero bueno, antes de que entremos en materia, yo quisiera que para nuestros oyentes que no han escuchado a María Elisa antes, conocieran quién es María Elisa Oñate. Bueno, Henry, yo soy consultora regulada en migración canadiense, entonces básicamente me dedico a hacer todos los procesos de migración en Canadá, ya sea desde residencias permanentes, permisos de estudio, permisos de trabajo, bueno, todo el tipo de aplicaciones aquí en Canadá, y eso es lo que nosotros hacemos en nuestra oficina constantemente. Excelente, María Elisa. Y bueno, sabemos que cuando hablamos con María Elisa, hablamos con una voz autorizada, con una voz certificada, porque no cualquiera puede hacer este trabajo. Bueno, y el día de hoy, como lo prometimos, hablamos sobre venir a Canadá a trabajar. Bueno, María Elisa, yo quiero que el día de hoy hagamos esta especie de manual de cómo venir a Canadá a trabajar, porque ahí hay diferentes vertientes, hay diferentes formas y muchas de las formas que creemos son muy difíciles, en realidad se pueden descifrar a través de algo que llamamos el TLC, que es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, señor, el mismo TLC que usted ha escuchado en noticias, el TLC entre Colombia y Canadá, por ejemplo. Bueno, María Elisa, hablemos un poco de los programas para venir a Canadá como trabajador. Para venir aquí a trabajar a Canadá, en términos generales, el empleador o la empresa que contrata debe tener un LMIA. LMIA significa una evaluación del impacto del mercado laboral canadiense. Entonces, esto es un documento que se consigue con el gobierno de Canadá y todos los empleadores deben conseguir este documento antes de contratar a un trabajador extranjero, a menos que se den ciertas excepciones, y ya vamos para las excepciones, pero en términos generales, todos los empleadores deben tener este LMIA. Entonces, un LMIA positivo o una evaluación positiva demuestra que es necesario que ese extranjero ocupe el puesto laboral y o que ningún trabajador canadiense o residente permanente canadiense esté disponible para hacer este trabajo. Entonces, como ves, es el gobierno de Canadá básicamente protegiendo a sus canadienses, protegiendo a sus residentes permanentes para que ellos no se queden sin puestos de trabajo en manos de trabajadores extranjeros. Entonces, este documento básicamente prueba que no hubo ningún trabajador canadiense o residente permanente que estaba disponible o apto para hacer el trabajo. Entonces, ¿cómo prueban esto las empresas? A través de un proceso de reclutamiento. Este proceso de reclutamiento significa encontrar o seleccionar trabajadores calificados a través de, digamos, páginas web, ferias de trabajos. Es decir, la empresa, en términos generales, debe hacer un proceso de contratación primero a ciudadanos canadienses o residentes permanentes, y si no logra conseguir un ciudadano canadiense o un residente permanente, ahí es que el gobierno de Canadá le da la autorización para contratar a un extranjero. En términos generales, este es el proceso que se debe seguir
para que te contraten a ti como trabajador extranjero. Ahora bien, el TLC de Canadá y Colombia, no solo Canadá y Colombia, también hay otros TLC con otros países de Latinoamérica, pero hoy yo me quiero enfocar pues en el de Colombia. Lo que hace es que elimina esta necesidad de LMIA, esta necesidad de la evaluación del impacto del mercado laboral canadiense, lo que significa que el empleador o la empresa que quiera contratarte no va a tener que hacer ningún proceso de reclutamiento a canadienses o residentes permanentes, sino que te puede contratar de manera directa. Y esto en el proceso es increíblemente beneficioso porque es una etapa menos que la empresa tiene que hacer para contratarte. Entonces es un proceso mucho más sencillo a la hora de tú venir a Canadá con una oferta laboral. Bueno, María Elisa, bien importante esto que nos acabas de contar. Digamos que a veces uno tiene en la cabeza esas ofertas que uno ve por las redes sociales en las que dicen, ven a trabajar a Canadá. Ir a trabajar a Canadá es muy fácil. Trabaja en las siguientes ocupaciones. Esas ofertas, María Elisa, ¿qué tan ciertas pueden llegar a ser? Bueno, a muchas veces no son ciertas. Yo veo que siempre como la barrera principal cuando uno está buscando ofertas laborales canadienses desde nuestros países de Latinoamérica es que las postulaciones de los trabajos siempre te dicen, tienen una pregunta que dice, ¿tú estás autorizado para trabajar legalmente en Canadá? ¿Sí o no? Entonces, si tú escribes no, ya tu perfil probablemente no lo van a tener en cuenta. Esta es la barrera principal que tienen las personas para venir aquí a Canadá y con este TLC, esta barrera se cae un poco porque ya las empresas no tienen que hacer este proceso tan grande para venir, para contratarte, básicamente. Entonces, yo quiero hablar del TLC que tiene Colombia con Canadá. Como dije, también lo tienen otros países de Latinoamérica, por ejemplo, el TLC con Perú, el TLC con Panamá, con Chile, con México, pero no me voy a enfocar mucho en eso, aunque el TLC de Colombia y de Perú son muy similares. Es más, para entrar al tema de las profesiones y bueno, todo lo que está el TLC de Colombia dice básicamente refiérase al el TLC de Perú porque pues estuvo implementado antes y es básicamente lo mismo. Bueno, María Elisa, bien importante esto que nos cuentas sobre lo del TLC. Y es que hablando un poco del TLC, ¿qué es un TLC? Un TLC es un tratado de libre comercio. Y es que aquí es bien importante mencionar que su anfitrión, o sea, yo, yo soy economista. Entonces, cuando hablamos de TLC, hablamos de comercio y hablamos de esta ciencia tan importante para todos que es la economía. Y en palabras sencillas, ¿qué es un TLC? Ya lo dijimos, es un acuerdo económico. Es un acuerdo económico entre dos países. ¿Para qué? Para lograr la libre movilidad de muchas cosas entre los dos países. El libre flujo, por ejemplo, de bienes y servicios, el libre flujo, por ejemplo, de impuestos, el libre flujo, por ejemplo, de personas, por ejemplo, de registros como patentes. Y hablamos de el libre paso de personas, el libre flujo de personas. Pero aquí es bien importante mencionar que esto no significa que los países pues vayan a reducir completamente las barreras que ponen al libre flujo de personas, pero sí van a ser un poco más favorables. Y el día de hoy hablamos sobre esa favorabilidad y sobre ese libre flujo de personas que va a existir entre Canadá y los países con los que tiene TLC. Vemos un caso similar en lo que pasa con México. En México, las personas no necesitan como tal una visa, por ejemplo, para hacer turismo en Canadá. Ellos lo que necesitan es una ETA, que es una autorización de viaje electrónica, que es un documento muy sencillo de conseguir, pero que ilustra de gran manera cómo las barreras al libre paso de personas han reducido. Muy bien, vamos a Colombia, vamos a nuestro caso. Bueno, María Elisa, quiero que nos cuentes, que nos develes esta información, porque ya lo hablábamos antes de la entrevista, esto ha estado casi que en secreto durante 10 años. Es el gran secreto que nos tiene el TLC y que no sabíamos.
Exacto, bueno, este TLC fue primeramente firmado en el 2008 y entró en vigor en agosto 15 del 2011. Es decir, este año cumple 10 años y yo siento que en nuestros países de Colombia no tenemos ni idea, bueno, nuestros países me refiero a Latinoamérica en general, Colombia, Perú, etcétera, no tenemos ni idea de que estos tratados de libre comercio existen. Yo cuando estuve en Colombia toda mi vida nunca oí de esto, solamente ahora que empecé a trabajar en todo el área de migración fue que pues me empapé en el tema y bueno, ya tengo varios procesos a través de este TLC. Entonces, entre más personas sepan que esto existe, sepan que esto es una posibilidad, pues mucho mejor para venir a migrar a Canadá. Entonces, bueno, el TLC tiene como varias fuentes para que las personas vengan. Tiene, por ejemplo, programas de inversores, programas de transferencias internas en las empresas, pero yo me quiero enfocar hoy en profesionales y en las carreras técnicas que están autorizadas para venir a trabajar aquí en Canadá y que son una excepción del LMIA. Entonces, para los profesionales, incluye una lista negativa. Esto significa que todos los profesionales que cumplen con la definición general de un profesional, es decir, que tenga estudios universitarios, todos están cubiertos excepto por, y les voy a dar una lista de los profesionales que no están cubiertos. Entonces, por ejemplo, todos los gerentes en el sector de la salud, de la educación y de los servicios comunitarios, por ejemplo, también doctores, dentistas, profesionales de la salud, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, profesores y asistentes universitarios y profesores de primaria y bachillerato. Estas profesiones no están cubiertas con el TLC en el área de la salud, de la educación y de servicios comunitarios. Otros profesionales de la industria, como por ejemplo de la industria cultural, por ejemplo, gerentes de biblioteca, museos y galerías de arte, gerentes en publicaciones, películas, radiodifusión y artes escénicas, y artistas creativos y escénicos tampoco están cubiertos. Y por último, otras profesiones como gerentes de operadores de telecomunicaciones, gerentes de manufactura, servicios públicos, construcción y transporte, abogados, jueces y notarios, excepto por consultores legales extranjeros. Es decir, esta es la lista de profesiones que no están cubiertas por el TLC. Si tú estás en una de estas profesiones, no puedes acceder a este programa, tendrías que conseguir una evaluación positiva. La empresa que te contrate debe conseguir esa evaluación positiva del impacto del mercado laboral canadiense porque no estás en la lista de excepciones. Ya hablé de los profesionales. Y también, quiero hablar de las carreras técnicas, porque son profesionales y carreras técnicas. Entonces, las carreras técnicas, a diferencia de los profesionales, son utilizados con una lista positiva, es decir, que solo los que voy a decir a continuación están incluidos en el TLC. Entonces, empiezo. Por ejemplo, tecnólogos y técnicos en ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ingeniería eléctrica y electrónica, inspectores de construcción e ingeniería, electricistas, fontaneros, técnicos y mecánicos de instrumentos industriales, técnicos de instrumentos de aeronave, mecánicos eléctricos y de aviónica, mineros subterráneos de producción y desarrollo, perforadores, reparadores de pozos de petróleo y gas, diseñadores gráficos e ilustradores, cocineros, técnicos informáticos y de sistemas de información, agentes de compra y venta internacionales, y contratistas y supervisores de oficios eléctricos y ocupaciones de telecomunicación, oficios de instalación de tuberías, oficios de carpintería, oficios mecánicos, tripulaciones de equipos de construcción pesada y otros oficios de la construcción. Entonces, todas estas carreras técnicas están cubiertas en el TLC. Si no mencioné tu carrera técnica, lo más probable es que no esté cubierta dentro del TLC. Entonces, básicamente, estos son todos los profesionales y los técnicos que están incluidos en el TLC. Bueno, María Elisa, bien importante saber lo que sí y lo que no. Porque ya pensaba uno, oiga, pero ¿será que mi profesión está? ¿Será que mi profesión no está? Y es que hay algunas profesiones que en Canadá tienen una regulación muy fuerte. Por ejemplo, el caso de los médicos, el caso de los dentistas. Entonces, en este caso, el caso de los profesores, incluso yo lo puedo decir desde mi punto de vista, que acá los profesores pues tienen que tener cierta certificación y cierta experiencia para poder enseñar, por ejemplo, en el sistema público.
Bueno, María Elisa, ya sabemos los que sí y los que no. Ahora yo quiero que nos cuentes, bueno, ya sabemos que por el TLC podemos obtener una oferta de trabajo que digamos que no tienen que mostrar que un canadiense no lo puede hacer, digamos que elimina este paso. Pero ahora bien, ¿cómo es que las personas pueden acceder a ofertas de trabajo de cualquier empleador en Canadá? Bueno, básicamente, por ejemplo, la mayoría de casos que yo he tenido es porque las personas trabajan en empresas multinacionales, por ejemplo, y ellos pues hablan con sus jefes, con sus managers y les piden que les hagan una oferta laboral desde la empresa de Canadá. Esta puede ser una opción. Si tú trabajas en una multinacional y tu empresa tiene una sede en Canadá, tú puedes pedir que te contraten desde Canadá y que te hagan una oferta laboral canadiense, teniendo en cuenta que el proceso es muy sencillo. Ahora también quiero hablar acerca del proceso ya como tal, pero esta puede ser una forma de conseguir esa oferta con tu misma empresa. Y ahora con el tema de la tecnología, yo siento que también todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero sí muchas personas trabajan desde su casa, trabajan para empresas grandes y todo es online. Entonces esta puede ser como una buena opción. Si no, puedes aplicar ofertas laborales, así como estabas contando, Henry, que había muchas ofertas laborales, por ejemplo, en la página de JobBank aquí en Canadá, o buscar en cualquier otra página de ofertas laborales aquí en Canadá, y ya teniendo en cuenta, dejándole saber a esa empresa que no tienen que hacer un proceso extenso para contratarte, sino que a través de este TLC simplemente deben hacerte una oferta laboral. Y bueno, ahora quiero hablar un poquito más del proceso, pero esas serían así como las principales opciones para conseguir la oferta laboral aquí en Canadá, porque a pesar de que este TLC rompe muchas barreras, sí es necesario que tengas una oferta laboral de un empleador canadiense. Bueno, y yo quiero que hablemos un poquito antes de que entremos a lo que es exactamente el proceso. ¿Qué es una oferta laboral? Porque yo creo que no es lo mismo que te digan, ven a trabajar a Canadá, esta es una oferta laboral. ¿Cuáles son las características de una oferta laboral válida para que el gobierno diga, esto es una oferta laboral en mis condiciones? Ok, una oferta laboral básicamente debe constatar que esa empresa quiere contratarte, te va a dar todas las funciones que tú vas a cumplir aquí en Canadá y esas funciones tienen que estar pues de acuerdo a tu título de trabajo y de acuerdo a tu capacidad para pues ejercer ese trabajo. Tiene que decir todos los beneficios y el salario que te vas a ganar, tiene que decir el tiempo, es decir, tiene que ser una oferta genuina. No es como si yo escribiera hoy, bueno, sí, yo quiero contratarte, pero la empresa no te da como las indicaciones de tu trabajo. No, tiene que ser algo genuino y que la empresa de verdad tenga una necesidad de contratarte. Y otra cosa que yo quiero preguntarte es el caso de la empresa. Desde el punto de vista del empleador, ¿esto cuesta dinero? Bueno, eso hace parte del proceso que te quiero contar y lo que tiene que hacer la empresa, aparte de darte esa oferta laboral, es enviar la oferta laboral que te está dando a través del portal de empleadores. Aquí en Canadá hay un portal de empleadores y ellos deben enviar esa oferta con todas sus características al gobierno para que el gobierno te la apruebe. Deben pagar una tarifa de cumplimiento de $230 canadienses, pero este es como el único valor, la única tarifa que la empresa debe pagar para contratarte. Entonces, nosotros normalmente en la oficina nos encargamos también de este paso, obviamente con la autorización de la empresa, hacemos el trámite en el portal de empleadores como representantes de ellos y una vez que el gobierno de Canadá nos apruebe y nos dé un número de la excepción del LMIA, ya la persona que van a contratar simplemente puede pedir un permiso de trabajo, pues online o en la embajada de Colombia. Excelente, excelente, María Elisa. Bueno, y sin adelantarnos más, vamos al paso a paso. ¿Qué Listo. debemos hacer? Bueno, una vez que ya el empleador esté dispuesto a darte esa oferta laboral, entonces lo primero que tienen que hacer es revisar, y esto es muy importante, revisar que todas esas funciones que tú vas a realizar en tu trabajo estén de acuerdo a tu título de trabajo y a tus características, ya sea de educación o ya sea tu experiencia laboral, tus características que te permiten
cumplir ese trabajo. Y esto es muy importante, Henry, porque tú sabes que aquí en Canadá todos los trabajos tienen un código que es 0A, B, C, D, y para los profesionales, por ejemplo, solo pueden hacerles ofertas laborales en trabajos A o B, perdón, 0 o A. Entonces, 0 A significa que las personas tienen educación universitaria y que ese trabajo que les están ofreciendo va a estar acorde a su educación universitaria. Entonces, esto es para los profesionales. Para las carreras técnicas es NOC B. Entonces, NOC B, carreras técnicas, la oferta laboral que deben darle a esas personas debe estar en línea con la educación que una persona en una carrera técnica tiene y las funciones laborales que puede desempeñar. Entonces, una vez tú tienes esa oferta laboral válida, genuina, como ya mencioné, el empleador debe enviar esa oferta laboral a través del portal de empleadores. El gobierno de Canadá no simplemente pues le da el visto bueno, el visto positivo. Como ya dije, esto es muy, muy diferente de la evaluación del impacto del mercado laboral. No tienen que hacer ningún tema de reclutamiento, simplemente es enviar la oferta laboral y que te la validen. Una vez que ellos te la validan, te envían al correo el número de excepción y una vez que tú tengas ese número de excepción, tú como trabajador extranjero, simplemente ya puedes pedir el permiso de trabajo ante el gobierno de Canadá. Esta es como la segunda etapa del proceso y esto lo hacemos también en la oficina constantemente. No es más que demostrar que tienes las habilidades para cumplir ese trabajo. Por ejemplo, no solo habilidades, como ya mencioné, de educación, sino también habilidades lingüísticas. Tienes que demostrar que tienes conocimiento de inglés y que es un inglés que te permita cumplir esas funciones laborales. Porque si ellos se dan cuenta que, bueno, listo, tienes una oferta laboral, pero tu nivel de inglés es muy básico, ¿cómo es posible que tú vayas a realizar esas funciones si no puedes comunicarte con las otras personas en tu empresa nueva? Entonces, una vez que la persona ya aplica con este TLC, aplica por su permiso de trabajo, yo pues en mi experiencia personal los procesos nos han salido muy, muy rápido. Hemos tenido respuestas en 2, 3, máximo un mes, entonces es un proceso rápido y ya las personas una vez esté aprobado el permiso de trabajo ya pueden viajar a Canadá para iniciar su vida laboral canadiense. Bueno, María Elisa, bien, bien importante que nos mencionas que el proceso no tiende a ser tan largo. Digamos que un proceso de un mes es un proceso que es bueno, digamos, para uno como empleado y para la empresa como empleador. Bueno, ya nos hablabas de que hay unos costos asociados y ahora pensando de parte de la persona que va a venir a trabajar aquí, yo te quiero preguntar si hay algún requisito adicional, digamos, al idioma, digamos, hay que mostrar alguna solvencia económica o no. No hay que mostrar ninguna solvencia económica. Yo digo que siempre es como un factor positivo si tienes como algo de dinero en el banco, pero no es ningún requisito, precisamente porque tú vas a venir aquí a Canadá con una oferta laboral y pues se supone que vas a ganar dinero aquí en Canadá, entonces no es un requisito. Obviamente debes pagar las tarifas del proceso de permiso de trabajo, tus datos biométricos y eso, pero no tienes que cancelar ningún costo adicional en cuanto al proceso como tal o demostrar solvencia económica. Bueno, bien, bien interesante. Bueno, y hablamos ahora de otra cosa que se me viene a la cabeza y es que, bueno, una empresa aquí de Canadá te da la oferta de trabajo, vienes a Canadá, pero te das cuenta que el trabajo con esta empresa como que no funcionan las cosas. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, en este caso es un poco complicado porque el permiso de trabajo que a ti te dan es restrictivo en cuanto al trabajador. Entonces, perdón, a la empresa. Entonces, si tú dejas de trabajar con esa empresa, tu permiso de trabajo no va a ser más válido. Tienes que regresarte a tu país de origen. Entonces, esto es muy importante, por eso debe ser una oferta laboral genuina. ¿Por qué? Porque si es una oferta laboral genuina, la empresa mínimo te va a querer contratar por un año. Eso es como lo estándar. Si tú terminas trabajando menos de un año, entonces tu permiso de trabajo no va a ser válido y vas a tener que regresarte a tu país de origen. Bueno, María Elisa, bien importante esto, pero yo te quiero preguntar es en cuanto al tema de la empresa. Digamos que debe haber alguna forma de proteger al trabajador, digamos, de la explotación laboral, porque la empresa de cierta forma tiene mucho poder sobre el empleado.
Sí, de hecho, los $230 que la empresa debe pagar, como ya lo mencioné, es la tarifa de cumplimiento. Y esta tarifa de cumplimiento básicamente lo que conlleva es que a la empresa le pueden hacer revisiones periódicas y en esas revisiones periódicas el gobierno va a constatar que el salario que ellos le prometieron al trabajador se está cumpliendo, que sí te están pagando, que las condiciones laborales son buenas, que tienes un manual, por ejemplo, anti-bullying pues un manual de esos que tienen los recursos humanos en las empresas para tener un buen ambiente laboral. Entonces ellos pueden visitar a la empresa y preguntarle tanto al trabajador como a las otras personas que están trabajando allí qué está pasando, pueden pedirle documentación, es decir, el gobierno de Canadá se toma muy en serio este trámite y pues para asegurarse precisamente que el trabajador tiene buenas condiciones laborales. Bueno, María Alicia, yo creo que esta es una gema que estaba escondida. Esto yo creo que es algo que mucha gente no sabe y es que a veces nos conformamos, por así decirlo, con saber lo básico y a veces no vamos un poquito más allá. Y en el caso, por ejemplo, del trabajador calificado y del Canadian Experience Class, a veces pensamos que son los únicos programas que existen. Y ahora nos damos cuenta que también hay otras formas de venir a Canadá sin tener que pasar por el estudio. Y en este caso hablamos sobre el TLC, venir a Canadá para trabajar directamente. Pero bueno, yo aquí quiero conectar las cosas un poquito del programa anterior y de este programa. En el programa anterior, si usted no lo ha escuchado, querido oyente, lo invitamos a que lo escuche. Tanto la primera parte que hablamos de trabajador calificado como la segunda que hablamos de Canadian Experience Class. Y hablamos de experiencia canadiense, que es a lo que usted va a venir a través del TLC. Esta experiencia canadiense, María Elisa, ¿nos sirve para aplicar por el Canadian Experience Class? Claro que nos sirve porque, como lo mencioné, son profesionales y son carreras técnicas que son NOC-B, también son válidas para el Canadian Experience Class. Entonces, muy importante, una vez que tú cumplas un año de estar trabajando aquí en Canadá, puedes ya aplicar a través de esta categoría porque ya tienes un año de experiencia laboral. Y algo muy válido también que no he mencionado y que es muy importante, y es que a tu pareja, a través del TLC, pues obviamente a ti te dan tu permiso de trabajo, como ya lo mencioné, es restricto en cuanto al empleador, pero a tu pareja le van a dar un permiso de trabajo abierto. Y esto es una diferencia importantísima en cuanto a otros TLC, por ejemplo, el de Perú no lo tiene. Pero para Colombia, las parejas de las personas que van a aplicar también pueden pedir un permiso de trabajo abierto. Entonces, lo que significa es que cuando tú vayas a aplicar a través de Canadian Experience Class para tu residencia permanente, también tu pareja va a tener experiencia laboral canadiense, porque también le van a otorgar un permiso de trabajo. Entonces, son dos factores extra que ya tú tienes para la sumatoria de puntos, y lo cual es muy, muy beneficioso. Bueno, muy positivo esto de que también a la pareja de la persona le van a dar su permiso de trabajo y es un permiso de trabajo que no está restringiéndose solamente por una sola empresa. Bien, bien importante. Y es que yo creo que este es un camino diferente a la residencia canadiense y es un camino que muchos pueden llegar a considerar de manera más fácil que tener que gastarse mucho dinero en estudio o gastarse mucho dinero en otro tipo de procesos. Yo creo que aquí es importante darse cuenta que venir a Canadá como trabajador es posible. Hay una forma de hacerlo. Y si usted, digamos, quiere saber más, digamos que si usted quiere saber el paso a paso y quiere tener una consultoría experta de su lado, pues yo lo invito a que usted le escriba a María Elisa, le contacte a María Elisa para que ella sea quien le ayude a usted. Bueno, María Elisa, ¿y cómo te puede contactar la gente? Claro que sí, me pueden escribir al correo de mi oficina, el correo es info@youngimmigration.com. Young se escribe YONGE, immigration.com. Me pueden contactar también por redes sociales, me mandan un mensajito. Normalmente me escriben mucho, entonces me demoro un poquito contestando todo, pero si quieren 100% la atención, escríbanme al correo electrónico de mi oficina.
Bueno, María Elisa, bien importante cómo te puede contactar la gente. Y yo creo que aquí en Viva Canadá estamos contando este tipo de historias, las historias de cómo la gente ha llegado a Canadá, cómo la gente puede venir a Canadá. Y recuerde, señor oyente, el programa anterior, hablamos del Express Entry. En su primera parte, trabajador calificado, es decir, cuando usted trae experiencia laboral extranjera. En la segunda parte hablamos de cuando usted tiene experiencia laboral canadiense. Y ahora en este programa hablamos de cómo una de las maneras, sin tener que estudiar, para que usted pueda obtener esa experiencia laboral canadiense. Bueno, María Elisa, y yo sé que tú en tu agencia has tenido muchos casos. Y yo quisiera saber si has tenido este tipo de casos y qué tan frecuente se ha vuelto para ti. Bueno, sí he tenido este tipo de casos. Yo creo que y de hecho los casos que he tenido, como ya lo mencioné, son principalmente cuando las personas trabajan con multinacionales y pues les piden a sus jefes que si le pueden hacer el traslado. Entonces, esos son la mayoría de casos que he tenido y sí han sido frecuentes. Entonces, quiero como dejar esta oportunidad abierta para todas las personas que nos estén escuchando que, bueno, incluso si no trabajas con una multinacional, que puedes buscar ofertas laborales aquí en Canadá y ya sabes de entrada que no vas a necesitar pasar por un proceso de LMIA, que es un proceso un poco más complicado, sino que tienes esta opción del TLC con Canadá que te va a brindar experiencia laboral canadiense y que en un futuro también te pueden contar 50 puntos adicionales por tener una oferta laboral en el proceso de la residencia. Entonces me parece muy beneficioso y me gustaría que incluso fuera más conocido porque, bueno, ya hablamos que tiene 10 años el Tratado de Libre Comercio y muchas personas todavía no tienen idea de este proceso. Bueno, Marilisa, y tú ya lo decías, el Tratado de Libre Comercio, y es que tenemos muchos de nuestros oyentes, la mayoría de nuestros oyentes viven en Colombia o nos escuchan desde Colombia y saben ahora que existe un Tratado de Libre Comercio, un TLC con Canadá. Pero también usted, señor oyente, María Elisa ya lo decía al principio del programa, si usted está en Perú, porque de Perú también nos escuchan varios de ustedes, también ustedes pueden ver cuáles son las exclusiones de ese Tratado de Libre Comercio, cuáles son esas profesiones que no están incluidas en ese Tratado de Libre Comercio para Perú o para Chile. Tal vez las cosas son un poquito diferentes para nuestros oyentes en México, dado que, como se conocía hace un tiempo, el NAFTA era un tratado de libre comercio que, bueno, que fue cambiado recientemente en la administración Trump, pero que tiende a ser un poquito más incluyente para los nacionales mexicanos, que tienen unas condiciones diferentes a las de los otros países de Latinoamérica, tal vez por su cercanía y tal vez por la historia que tienen, porque son países que pertenecen a una misma asociación. Bueno, María Elisa, yo te agradezco un montón porque aquí revelamos un secreto que nadie nos cuenta. Un secreto a voces, sí, no, este tema me encanta mucho y como sí, como tú lo dijiste, para diferentes países la legislación es distinta, pero bueno, algo importante de mencionar también es que no aplica solo para los nacionales de estos países, sino también para los residentes de estos países. Y cuando me refiero a residentes, hablo de personas que tienen residencia permanente, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de Perú permite que personas que residen en Perú con residencia permanente peruana tengan también acceso a este Tratado de Libre Comercio, así no sea ciudadano peruano, también pasa con Colombia, tengo entendido que también pasa con Panamá, entonces si tú vives en este país, digamos que por ejemplo ahora que en Colombia hay muchos venezolanos, digamos que tú consigues la residencia permanente en Colombia y también estarías cubierto bajo este Tratado de Libre Comercio. Entonces, debes investigar o bueno, me puedes escribir y podemos hacer la investigación de si estás cubierto, si no estás cubierto, dependiendo de tu educación, de tu experiencia laboral, etcétera. Todos estos son factores que son tenidos en cuenta al momento de participar de este TLC. Información muy importante. Y yo, como les decía hace un momento, recuerden que usted puede contactar a María Elisa y ella le puede guiar por todo el proceso. Ahí en Young Immigration le ayudan con todo el proceso para que usted sepa cómo hacerlo paso a paso y para que no se equivoque en esta lindísima oportunidad que es venir a Canadá a trabajar, a conseguir esa experiencia laboral que después será la llave de entrada a Canadá como residente permanente.
Bueno, María Elisa, te agradezco un montón tu presencia el día de hoy aquí en Viva Canadá para nuestro especial de cómo venir a trabajar a Canadá a través del TLC. No, Henry, muchas gracias a ti por tenerme de nuevo y bueno, espero que sigamos haciendo capítulos acerca de la migración canadiense. Bueno, María Elisa, por supuesto que seguiremos contándole a nuestros oyentes, no solamente historias, porque recuerde que en Viva Canadá contamos las historias de los migrantes que han venido a Canadá y de cómo lo han logrado. También vamos a contarle a ustedes cómo hacerlo, las herramientas que usted necesita, las cosas que usted necesita conseguir. Recuerde que hay varias opciones y aquí en Viva Canadá vamos contando una por una las diferentes opciones que usted tiene. Y no se pierda más adelante. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. No se pierda más adelante. Vamos a hacer algunos en vivos a través de nuestras redes sociales, contando un poquito de lo que ya hemos hablado acá, un poquito de lo que vamos a hablar más adelante, hablando un poquito de estudiar en Canadá, de las diferentes formas que usted puede venir a Canadá, en las redes sociales, usted encuentra ahí la clave, no se lo pierda, por favor. Recuerde que en Instagram nos encuentra como @vivacanada2021, en Facebook @vivacanadapodcast, y si nos quiere enviar un correo electrónico, vivacanada2021 @gmail.com. Recuerde que también puede contactar a María Elisa a través de el correo electrónico o las redes sociales. Bueno, señores oyentes, les damos pues las gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Viva Canadá. Pasen un maravilloso día. ¡Chao, chao!